Hola, muy buenas noches. Disculpándome por los minutos de retraso. Hoy es jueves mágico de cuentos de sabiduría. Jueves para que se disipen todas nuestras dificultades. Esperando a que se vayan conectando cada uno. Todos los jueves compartimos en este espacio diferentes cuentos que vamos leyendo y que son historias evolutivas, historias que van a llegar a la mente de cada uno de ustedes, pero especialmente al alma y a su corazón. Historias que dejarán un mensaje. Yo los invito a que a partir de hoy quienes decidan seguirse, hola Alexaida, buenas noches amiga, bienvenida, conectarse a los cuentos de sabiduría, busquen un cuaderno y un lápiz y tomen nota al final de cada historia de qué fue lo que los impactó, colocando la fecha. Dejen esa información allí y quizás mañana o en unos días vuelvan a revisar esa respuesta que obtuvieron quizás a una pregunta que se han hecho en silencio. Hola Ilka, bienvenida, buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme todos los jueves. Ya el otro día me explicaron, menos mal alguien tuvo la grandiosa idea de decirme, Juvet, gira las letras para que ustedes pudieran verlo como corresponde. Y bueno, hoy es un día súper especial, pues para nosotros es el jueves mágico de Muskil Busha y que se disipen todas nuestras dificultades. Para todas aquellas personas que en este momento están viviendo un momento difícil, y valga la redundancia de momentos y momentos, un instante de tristeza, pues el tiempo es lo que está ocurriendo en estos segundos. Hoy vamos a compartir diferentes historias, ya están marcaditas, para comenzar a leerles a ustedes. Cuéntenme qué tal ha estado su semana, para dar un poquito de tiempo, unos 5 minuticos más, para que se vayan conectando. Recuerden que los corazoncitos son súper importantes, pues esos corazoncitos primero demuestran que ustedes están interesados en la información que estamos compartiendo hoy. Hola Pamela, buenas noches, bienvenida amiga, un besote. Y luego ayudan a que este video se posicione para que otras personas puedan verlo y otras personas puedan obtener su propio mensaje, pues cada uno de estos cuentos va a darle a cada uno de ustedes un significado diferente. Quizás lo que me deje a mí el cuento no es lo mismo que les deje a ustedes. Entonces, comencemos. Bienvenidos a todos los que se conectan. Mi nombre es Juvet Calleja. Estoy en Valencia, Venezuela. Nos reunimos todos los jueves a las 9 de la noche a compartir cuentos de sabiduría. Hola Laurel, buenas noches. Es un momento de entrega para nosotros mismos. Este es un espacio en el que ustedes se pueden regalar este tiempo. Hola Benjamín, qué bueno verte por aquí, bienvenido. Para ustedes, de conexión con su centro, de conexión con la serenidad. Hola Lore, bienvenida, buenas noches. La primera historia se llama El árbol que podía volar. Había una vez, en un lugar del bosque, un árbol alto y frondoso. Era tan alto, que su copa casi tocaba el cielo. Sus ramas eran fuertes y tupidas. Allí se refugiaban muchos pájaros de lindos colores que lo arrullaban con sus alegres trinos. Entre sus ramas protectoras también vivía una ardilla muy graciosa y muy juguetona, que pasaba brincando de rama en rama. El árbol la quería mucho, pues la había visto crecer y había compartido con ella momentos especiales. Hola Nancy, buenas noches, bienvenida. La ardillita también sentía amor y admiración por el árbol. Era tan fuerte, la protegía de los peligros y sabía muchas cosas que ella desconocía. Ceci, un besote. Su vida en lo alto de la copa, de la altura, le permitía ver por encima de la floresta hasta las montañas coronadas de nubes. Y cuando el viento llegaba, le contaba al árbol de ese mundo que se extendía más allá del horizonte. Y así transcurría la vida en ese pequeño rincón del bosque y el árbol le gustaba estar allí. Pero de vez en cuando, al sentir el viento que llegaba y escuchaba sus susurros retozando con las velas del molino y ver el vuelo de las aves que juguetonas lo acompañaban en graciosas piruetas, pensaba: qué afortunado es el viento, que puede ir donde quiera. Si yo pudiera volar como él, jugaría con las aves y con el molino. Podría conocer otros árboles, nuevos bosques, montañas, ríos, en fin,
otros sitios donde poder seguir creciendo. Un día, el árbol decidió acompañar al viento y le dijo: espérame, te acompaño. Hola Angie, bienvenida. Se movió, se estiró y trató de elevarse, pero vano fue el esfuerzo, pues ¿cómo podría volar si no tenía alas? Y además su raíz lo anclaba a la tierra. Entonces el árbol, cansado por tanto esfuerzo, poco a poco se fue quedando profundamente dormido. Y aquí que estando en su sueño escuchó una voz que salía de la tierra y le decía: ven árbol, ven hacia adentro. Así que se deslizó por el tronco hasta llegar a lo profundo de la tierra. Aquí estoy, soy tu raíz, la que te mantiene unida al suelo y que consideras un estorbo, pues piensas que te impido realizar tu deseo de volar como el viento. ¿No te das cuenta de que gracias a mi existencia tú puedes vivir para soñar tus sueños? Yo te mantengo unido a la tierra, te soporto y te nutro, y asimismo tú me regalas el aliento que me mantiene viva. Si tú creces, yo también lo hago para sostenerte. Si no fuera por mí, la tormenta te arrastraría y te destrozaría. ¿Y qué sería de mí, de los animales que viven bajo tu sombra, si no contáramos con tu protección para resguardarnos? Poco a poco, el árbol comenzó a regresar de lo profundo de la tierra y a medida que ascendía lentamente por el tronco se sentía diferente. Una luz que se hacía cada vez más intensa lo iba envolviendo. Conforme subía, se sentía más liviano, hasta llegar un momento que comenzó a flotar. Sobresaltado despertó y con gran sorpresa vio que sus hojas se habían convertido en preciosas alas multicolores y que cuando se desprendían, salían volando en graciosos remolinos hasta alejarse en un alegre jugueteo con el viento. En ese momento, el árbol se dio cuenta que había descubierto en su interior una fuerza transformadora que lo llevaba en las alas libertadoras del espíritu, hasta los confines donde jamás había soñado llegar. Lleno de emoción, podía percibir mucho más allá de sus sentidos y comprendió la importancia que tiene cada uno de los integrantes del sistema. Una parte de él podía volar, viajar a otros lugares desconocidos igual que el viento. En cada estación podía regresar nuevamente a su querido bosque. Cualquier sueño que tengas, hola Eric, ¿cómo estás? Estoy esperando tu email, no me ha llegado, Eric. Solo depende de si estás dispuesto o no a pagar el precio. Y repito, la última cita, cualquier sueño que tengas se puede realizar, solo depende de si estás dispuesto o no a pagar el precio. Les pregunto a las personas que están aquí, que oyeron la historia desde el comienzo, la historia del árbol. Un árbol que vivía en él una ardillita a la cual él protegía y cuidaba y que jugaba y retozaba, además de otros animalitos que se cobijaban bajo su sombra. Que en algún momento la ardillita le comentaba que cuando subía hasta su copa podía ver hasta el confín del mundo, más allá de donde se encontraban unos paisajes hermosos. Y el árbol sentía en su corazón el deseo de poder ver esos paisajes, quizás ser como el viento, hola Nancy, bienvenida, y llegar hasta allá, hasta esos lugares que se encontraban más lejos de lo que él podía ver. Un día se queda dormido, ustedes oyeron la historia, y empieza a desciende llegando hasta sus raíces. Y al llegar a sus raíces le explican lo importante del papel que tienen ellas en que se mantenga vivo y fuerte allí donde está, y del rol que está jugando en ese sitio donde se encuentra. En ese momento, siente lo poderoso que es el conectarnos con nuestras raíces y descubrir que nos encontramos en el lugar que nos corresponde en el momento que estamos. A la vez, a medida que va regresando y subiendo, siente como si pudiera volar, pues se acaba de dar cuenta que a través de sus hojas puede llegar hasta los confines del universo. Y son esas hojas que, si ustedes se distraen mirando la naturaleza que tienen a su alrededor, pueden ver
cómo dibujan, como dice la historia, remolinos y hermosas curvas hasta posarse en otro lugar. Se me pausa y se me cae la conexión. Cuéntenme si no me ven, puede ser que sea yo, por favor. Si soy yo, cuéntenme. Así que Nancy, es posible que sea yo. Tranquila, amiga, luego más tarde lo puedes ver. Gracias por estar aquí. ¿Cuántas veces nos hemos sentido árbol? ¿Cuántas veces hemos renegado de esa naturaleza que tenemos? Las preguntas que nos hacemos al escuchar estas historias son preguntas para respondernos nosotros mismos. ¿Cuántas veces no he querido ser ese árbol que da sombra? ¿Cuántas veces sí me he sentido protagonista de mi historia y he respondido a ese propósito que encuentro en el lugar donde me encuentro, en el momento que estoy viviendo? ¿En cuántas oportunidades he querido estar viviendo otra vida o conocer nuevas cosas y no me he permitido darme cuenta que puedo conocerla a través de nuevas acciones, de un reconocimiento de quién soy? Pues él tuvo que adentrarse hasta llegar a sus raíces para darse cuenta de todo el poder y toda la misión que él estaba cumpliendo en ese lugar que se encontraba. A veces no queremos estar donde estamos porque sentimos que ya hemos cumplido nuestra misión. Y es posible que sea cierto, que sí, que ya nuestra misión en ese lugar, en ese ambiente, haya terminado. Si es así y tu corazón te indica que es así, con un corazón agradecido, agradécele a esa tierra, a esa gente, a ese lugar, todo lo que te ha entregado. Yo soy guayanesa, nací en un estado que se encuentra cerca del Amazonas, el estado Bolívar en Venezuela, y viví durante 21 años allí. Y en un momento, creo que como el árbol, quise ver más allá. Y a los 21 años me vine a vivir a Valencia, otro estado que se encuentra en el centro del país. En ese momento, cuando tú sientes un llamado, los cambios son fáciles de digerir porque sientes que todo va a fluir para eso que quieres lograr. Y se va como organizando los bloques, el edificio que vas construyendo, levantándose sobre nuevas bases, agradeciendo todo lo que me entregó mi estado, que lo amo muchísimo. Así como amo Valencia y me siento valenciana, así como amo Asturias, donde paso mis vacaciones todos los años y me siento española, así como amo cada ciudad donde estoy en el momento que me encuentro, pues siento que formo parte por ese instante de ese lugar y de esa cultura, y lo agradezco. Quizás porque entro en contacto con mis raíces para eso. Esta historia nos puede hablar de emigrar o no emigrar. Esta historia nos puede hablar de tomar decisiones de cambio o no cambiar. Esta historia les puede hablar de qué está sucediendo en mi vida en este momento y cómo me estoy sintiendo con quién soy. ¿Soy quien realmente es mi esencia? ¿O estoy respondiendo a los convencionalismos sociales, a los automatismos y me estoy comportando como un robot? Pues bueno, sigamos con la siguiente historia. Me encantaría ver que tienen corazoncitos y además de que están oyéndome, que no estoy solita aquí, que les gustó la historia. ¿Qué mensaje les dejó en una palabra? ¿Qué sintieron cuando están oyendo esto? El siguiente libro, La historia del árbol, está en Cuentos de Sabiduría, de mi maestro Salvador Carrión, quien me instruyó, me continúa instruyendo en programación neurolingüística, un español que se encuentra viviendo aquí en Venezuela. El siguiente es de Idris Shah, se llama Las hazañas del incomparable Mullah Nasruddin. Son unas historias que tienen un humor, hola Soredis, bienvenida, bien interesante. Son cortitas y dejan un mensaje que ustedes decidirán qué harán con él. Este se llama Salvó su vida. Cuando Nasruddin estuvo en la India, pasó cerca de un edificio de extraña apariencia. Hola Hendrik, buenas noches, gracias por estar aquí, amigo. Yo también te quiero, sobre muchísimo. Hoy estamos hablando de Cuentos de Sabiduría, es un espacio de reflexión, de conexión con ustedes mismos,
si deciden oír estas historias y sumergirse en ellas, piensen cuál personaje del que estamos hablando son ustedes en este momento. Vivan la historia como que estuviese sucediendo en este instante y ustedes fuesen parte de ella. Cuando Nasruddin estuvo en la India, pasó cerca de un edificio de extraña apariencia, cuya entrada estaba sentado un ermitaño. Tenía un aire de calma y de abstracción, y Nasruddin pensó que establecería algún tipo de contacto con él. Seguramente pensó, un filósofo devoto como yo debe tener algo en común con este santo individuo. Soy un yogi, dijo el anacoreta, en respuesta a la pregunta del mulá Nasruddin, y estoy dedicado al servicio de todas las cosas vivientes, en especial de los pájaros y de los peces. Ay, gracias, Henry. Bueno, qué bueno que estés en el vivo y directo. Le dice el mulá, le ruego me permita unirme a usted, pues como suponía tenemos algo en común. Sus sentimientos me atraen con fuerza debido a que en una ocasión un pez me salvó la vida. ¡Qué notable y grato!, exclamó el yogi. Estaré encantado de admitirlo en nuestra compañía, pues en tantos años de devoción a causa de los animales, nunca he tenido el privilegio de alcanzar tan íntima comunión con ellos como lo hizo usted. Salvó su vida. Esto comprueba ampliamente nuestra doctrina de que todo el reino animal está interconectado. Así fue que Nasruddin se sentó con el yogi durante algunas semanas contemplando su ombligo y aprendió variados y curiosos ejercicios de yoga. Al final el yogi le pidió, yo me sentiría más que honrado si usted pudiera, ahora que nos conocemos mejor, comunicarme su suprema experiencia con el pez que le salvó la vida. Ahora que he oído más acerca de sus ideas, no estoy tan seguro de que haya sido así, dijo el mulá. Hola, Alex Aida. Pero el yogi lo presionó con lágrimas en los ojos, llamándolo maestro y restregando ante él su frente en el polvo. Muy bien, ya que insiste, dijo Nasruddin, aunque no estoy muy seguro de si usted esté preparado para la revelación que tengo que hacerle. El pez ciertamente salvó mi vida. Estaba muriéndome de hambre cuando lo pesqué. Me proporcionó alimento durante 3 días. ¿Cuántas veces nos acercamos a personas que creemos que coincidimos en nuestra columna vertebral de valores y de principios? ¿O consideramos que nuestra forma de sentir, de actuar y de pensar, hola Mónica, bienvenida amiga, es igual a la de esa persona? Y nos sentimos tan cerca que a veces omitimos parte de nuestras verdades. Ay, un abrazo, Ale, puede ser la mía también, como yo no me veo. Un abrazo inmenso, que la conexión fluya. Y decides, más que aprender, de acuerdo al nivel que consideras tú que tienes, juntarte con esa persona. La otra persona cree que quizás tu nivel es superior y en algún momento te pregunta, ¿qué has hecho para llegar a ese nivel? ¿O qué has hecho para alcanzar ese puesto de trabajo? ¿O qué has hecho como padre, como madre, como hermano? ¿Qué has hecho tan generosamente con las personas que ayudas para formar parte de ese propósito superior al que estás respondiendo? Y como el mulá, en algún momento, aquello que quizás solo es cáscara y se quiebra ante la verdad, te das cuenta que es posible que todo lo que has creído ha estado simplemente vacío. Son historias interesantes, ¿verdad? Sí, el mulá Nasruddin tiene un tipo de historias que son en ese estilo. El siguiente libro se llama El pescador y el genio y es de los cuentos de los derviches. Y vamos a culminar con nuestra historia de los jueves, que es la historia de Muskil Gusha. Si se dan cuenta, comenzamos hablando de un árbol, de unas raíces, pasamos a un yogi y peces, naturaleza, seguimos con el tema de la naturaleza. Estos libros son elegidos al azar y los cuentos también. Simplemente abro la página y en el que salga
Comienzo a leer. Si han estado en los jueves anteriores, podrían ver, aquellos que quieran verlo, la conexión que tiene una historia con la que sigue y quizás el mensaje que nos está dando. El pescador y el genio. Un solitario pescador, al recoger un día su red, encontró en ella una botella de bronce sellada con plomo. Aunque el aspecto de esta era muy diferente de lo que él solía encontrar en el mar, pensó que podría contener algo valioso. Además, la pesca no había sido buena y en el peor de los casos podría venderla a algún mercader de bronce. La botella no era muy grande. En la tapa tenía grabado un extraño símbolo que era: ay, amiga, así como a nosotros nos presentaron Muskilgouchai, forma parte de nuestra vida. Jacqueline, se queda por 24 horas grabado aquí. Si se pudiera grabar, a veces no lo permite Instagram, se subiría a YouTube, pero eso se los avisaría por las historias para que estén pendientes. Hola Giraluna, bienvenido, gracias, amén. Qué bueno que te guste. En la tapa tenía grabado un extraño símbolo, el sello de Salomón, rey y maestro. Dentro de ella había encerrado un temible genio, siendo luego arrojada al mar por el mismo Salomón para que los hombres fuesen protegidos de ese espectro, hasta que llegase alguien que pudiese controlarlo, destinándolo a su justa función de servir a la humanidad. Mas el pescador no sabía nada de esto. Todo cuanto sabía era que había algo que podía investigar, obteniendo quizás algún provecho. Su exterior brillaba y era una obra de arte. Puede que dentro haya diamantes, pensó, olvidando el adagio: el hombre puede usar solo aquello que ha aprendido a usar. Y repito el adagio: el hombre puede usar solo aquello que ha aprendido a usar. El pescador destapó la botella, le dio la vuelta, pero parecía estar vacía, de manera que dejándola la miró. Entonces notó un débil hilo de humo que poco a poco se fue haciendo más denso hasta que se arremolinó y tomó la apariencia de un ser enorme y amenazante que le habló con una voz atronadora. Soy el jefe de los genios que conocen los secretos de los hechos milagrosos. Fui encerrado por orden de Salomón, contra el cual me rebelé, y ahora te destruiré. El pescador estaba aterrorizado y arrojándose sobre la arena gritó: ¿destruirás a aquel que te dio tu libertad? Sin duda lo haré, dijo el genio, pues la rebelión es mi naturaleza y la destrucción es mi capacidad, aun habiéndoseme mantenido inmóvil por varios miles de años. El pescador bien comprendió que, lejos de haber sacado provecho de su inoportuna pesca, probablemente sería aniquilado sin una buena razón que él pudiese desentrañar. Miró el suelo en la tapa y súbitamente se le ocurrió una idea. Tú nunca podrías haber salido de esa botella, ya que es demasiado pequeña, le dijo al genio. ¿Qué dices?, dijo el genio. ¿Dudas acaso de la palabra del jefe de los genios?, rugió la aparición, y se disolvió nuevamente en humo para entrar nuevamente una vez más a la botella. El pescador tomó la tapa y la selló. Entonces la arrojó tan lejos como pudo, nuevamente a las profundidades del mar. Pasaron muchos años hasta que un día otro pescador, nieto del primero, arrojó su red en el mismo sitio y recogió la misma botella. Colocó a ésta sobre la arena y cuando estuvo a punto de abrirla, un pensamiento irrumpió en su mente. Era el consejo que le había sido transmitido por su padre, de su padre y del padre de su padre de su padre. El hombre puede usar solo aquello que ha aprendido a usar. Y así fue cuando el genio, despertando de sus sueños por el movimiento de su metálica prisión, llamó a través del bronce: hijo de Adán, quien quiera que seas, abre la tapa de esta botella y déjame salir, ya que soy el jefe de los genios que conocen los secretos de los hechos milagrosos. Hola Julio, bienvenido. El joven pescador, recordando el adagio ancestral, colocó la botella cuidadosamente en una cueva y escaló un acantilado cercano en busca de la celda de un hombre sabio que allí vivía. Hola Caro, ¿cómo estás? Bienvenida. Contó la historia al sabio, quien dijo: tu adagio es totalmente cierto y debes hacer esto tú mismo, aunque tienes que saber cómo hacerlo. ¿Pero qué es lo que debo hacer?, preguntó el joven. Seguramente hay algo que sientes que quieres hacer, dijo el otro.
Lo que deseo hacer es liberar al genio de manera que pueda darme conocimiento milagroso o quizás montañas de oro y mares hechos de esmeralda y todas las otras cosas que los genios pueden conceder. Por cierto que no se te ha ocurrido, dijo el sabio, que el genio podría no darte estas cosas al ser liberado, o que podría dártelas y luego quitártelas, porque careces de los medios para custodiarlas, amén de lo que podría ocurrirte si tuvieras tales cosas, ya que el hombre solo puede usar aquello que ha aprendido a usar. Y repito, el hombre puede usar solo aquello que ha aprendido a usar. Entonces, ¿cómo debo proceder?, le preguntó el muchacho. Pídele al genio una muestra de lo que puede ofrecerte. Busca una manera de cuidar esa muestra y de ponerla a prueba. Busca conocimiento, no posesiones. Busca pues las posesiones sin conocimiento son inútiles. Y esa es la causa de todas nuestras distracciones. Busca conocimiento, no posesiones, pues las posesiones sin conocimiento son inútiles y esa es la causa de todas nuestras distracciones. Entonces, porque estaba alerta y reflexivo, el joven ideó un plan mientras volvía a la cueva donde había dejado al genio. Golpeó sobre la botella y la voz del genio contestó débil a través del metal, pero aún terrible. En nombre de Salomón el poderoso, paz sobre él, libérame, hijo de Adán. No creo que seas quien dices ser y que tengas los poderes que pretendes tener. Así es, Ingrid. El hombre solo puede usar lo que ha aprendido a usar. Gracias por copiarlo. Contestó el joven. ¿No me crees?, dijo el genio. ¿No sabes que soy incapaz de mentir?, rugió el genio. No lo sé, dijo el pescador. ¿Cómo puedo convencerte entonces? Demostrándomelo. ¿Puedes ejercer alguno de tus poderes a través de la botella? Sí, admitió el genio, pero estos no me sirven para liberarme. Muy bien, entonces dame la habilidad para conocer la verdad acerca del problema que me preocupa. Y vuelvo a repetir la pregunta que le hizo el joven al genio. Entonces, dame la habilidad para conocer la verdad acerca del problema que me preocupa. Instantáneamente, al llevar a cabo el genio sus extrañas artes, el pescador tomó conciencia de cuál era el origen del adagio heredado de su abuelo. Vio también la escena de liberación del genio de la botella y además cómo comunicar a otros la manera de adquirir de los genios tales capacidades. Pero también se dio cuenta de que eso era todo lo que podía hacer, de manera que tomó la botella y, al igual que su abuelo, la arrojó al mar. Pasó el resto de su vida no como un pescador, sino como un hombre que trataba de explicar a otros los peligros del hombre que trata de usar aquello que no ha aprendido a usar. El hombre que trata de usar aquello que no ha aprendido a usar. Pero debido a que muy pocas personas dieron con genios en botellas y a que de todos modos no había hombre sabio que les aconsejase, los sucesos del pescador distorsionaron lo que llamaban sus enseñanzas, imitando sus descripciones. Con el correr del tiempo se transformaron en una religión, con botellas de bronce, de las que a veces bebían, ubicadas en costosos y bien adornados templos. Y debido a que respetaban el comportamiento de este pescador, se esforzaron por todos los medios posibles para emular sus actos y conductas. La botella ahora, después de muchos siglos, continúa siendo el símbolo sagrado y un misterio para esta gente. Tratan de amarse los unos a los otros solo porque aman a este pescador. Y en el lugar donde se estableció y se construyó una humilde choza, se visten lujosamente y se realizan elaborados rituales. Sin que ellos lo sepan, los discípulos del hombre sabio viven aún. Los descendientes del pescador son desconocidos. La botella de bronce yace en el fondo del mar con el genio dormitando en ellos. Gracias, Diomira. Un besote hasta Maracaibo desde aquí, desde Valencia. Este cuento es una versión conocida por los lectores de la Mil y una noche. La forma en que se expone aquí es la que utilizan los derviches. Se hace notar que de un modo similar el conocimiento obtenido de un genio
Se dice que fue el origen del poder tanto de Virgilio el Encantador de la Edad Media en Nápoles como de Herbert, quien llegó a ser el Papa Silvestre. Ay, señores, ¿cuántas veces queremos que nos aparezca una lámpara mágica para que se hagan realidad simplemente con frotarlas nuestros deseos? ¿Cuántas veces eso que creemos que son nuestros deseos, cuando se hacen realidad en la vida real, nos damos cuenta que no era lo que esperábamos o que realmente no era lo que queríamos? Me encantaría leer si a alguno de ustedes le ha pasado eso, que a veces pedimos que suceda algo sin saber realmente qué es lo que va a suceder, y cuando sucede nos damos cuenta que no era eso lo que realmente queríamos. Y es algo así, como cuando aquí le decía el pescador, y volvemos a repetir, el hombre puede usar solo aquello que ha aprendido a usar. ¿Cuántas veces deseamos cosas que no estamos claros ni siquiera de cómo son o qué son? Es posible que deseamos tener dinero y cuando tenemos el dinero nos damos cuenta que el dinero no da la felicidad. Nos damos cuenta, nos dice aquí Giraluna, muchas veces no sabemos el daño que podemos causar solo por la avaricia y el deseo de obtener riquezas, pero sin esfuerzo y dañando a los demás. Totalmente de acuerdo, Giraluna. ¿Cuántas veces pasamos por encima de otro para alcanzar nuestros objetivos, sin siquiera darnos cuenta que los estamos aplastando? Y esos otros no puede ser solamente un compañero de trabajo, puede ser hasta un ser querido. Pues estamos tan enceguecidos por ese supuesto objetivo que queremos lograr que no nos damos cuenta que nuestros objetivos tienen que generar bienestar para nosotros y para las personas que nos rodean. Pues la única forma de que ese objetivo sea ecológico, nos genere ese bienestar, es que tanto nosotros como quienes están junto a nosotros, acompañándonos en este camino, también puedan disfrutar de ese deseo, de ese objetivo que hemos alcanzado. ¿Cuántas veces después de que se te da, dices, no era lo que esperaba? Pides una pareja y llega en principio esa pareja, pero pasados los años te das cuenta que no era eso lo que querías, porque quizás no es que él no fuese lo que tú habías pedido o ella, sino que quizás tú no eres eso que habías creído que eras. Y obviamente, en ese punto que te das cuenta que no eres eso que habías creído que eras, encuentras que hay un punto en el espacio donde el encuentro se rompe y donde solo ves diferencia. Hola Zulmita, un beso. La verdad es que es sabio lo que hizo el muchacho de buscar un mentor que lo pudiera guiar ante un área desconocida. Es así, Giraluna, nuestro propósito es basado en el amor de Dios. Si quieres le quitamos el debe, le quitamos el tiene, es basado en el amor, pues responde a nuestra esencia. Es así, no tiene un deber, no tiene un compromiso obligado, sino que simplemente es. El amor a Dios, llámalo Dios, al universo. El internet conspiró a mi favor y puedo conectarme. Saludos desde Colombia, amiga, un beso. Bueno, el universo está conspirando a tu favor junto con internet y la mano de Dios en todo. Además de que mi internet estaba súper intermitente, el no tener clara la esencia es lo que somos afecta a las decisiones. Pues claro, es eso que solicitas cuando te das cuenta que no es lo que esperabas, porque en verdad ni siquiera tenías claridad del deseo que estabas pidiendo. Por ahí hay una imagen que sale una persona pidiéndole un deseo a un genio y lo que le pregunta es, ¿qué puedo desear? ¿O qué quiero desear? Quizás ni siquiera tienes claro eso. Y vuelvo a repetir. Ay.
el adagio que nos regaló esta historia y que nos dijeron por aquí, que nos los copió Ingrid: el hombre solo puede usar lo que ha aprendido a usar. Pues solo desde la experiencia podemos saber qué es lo que va a suceder. Probemos para conocer, y una vez que probemos, podemos entonces decidir si eso es lo que queremos o no. Tiene que ver con las expectativas creadas sin saber exactamente lo que queremos o necesitamos, o simplemente estaremos en capacidad de manejarlo. Los deseos deben salir del corazón. Sí, deben salir desde el alma. Y deben salir además soltándolos. Pues el deseo que es mezquino, ese deseo que quizás entregamos y queremos cumplir, le decimos a Dios: esto es lo que yo más deseo, Señor. Señor, te lo ruego, te lo pido, es esta. Y es posible que en ese momento la divinidad o la fuente sepa realmente lo que te corresponde, y lo que te da el universo no es eso que estabas deseando, y a veces ni siquiera nos damos cuenta de que eso que nos ha sido entregado es lo que podemos manejar, es lo que podemos usar, porque es lo que nos corresponde. Y hagamos la siguiente historia. ¿Cuánto tiempo llevamos? ¡Wow! Ya llevamos 35 minutos, chicos. Leemos un cuentico corto más y luego leemos Muskil Gusha. ¿Qué dicen ustedes? Creo que tenía un cuentico corto por aquí. Si alzan los deditos y me dicen que sí, leemos un cuentico corto, que luego viene Muskil Gusha. Y Muskil Gusha es una historia hermosa que siempre será contada en algún lugar del mundo, pues el que tenga verdadera necesidad siempre encontrará su camino. Este se llama La Isla Desolada. Recuerden tener un cuaderno y un lápiz donde tomen nota de esto que copiaron aquí. Este mensaje hoy es un mensaje para ustedes. Y es posible que en este momento no estén viendo la circunstancia de vida a que está respondiendo esta historia que están oyendo. Pero quizás mañana, revisando este cuaderno, van a poder encontrar respuestas a esas preguntas mudas que hacemos al universo, o hasta esas preguntas que hacemos en voz alta. Hubo una vez un hombre rico que era de naturaleza buena y generosa y quería hacer feliz a su esclavo. Por lo tanto, le dio la libertad y un cargamento de mercancías. Ve, dijo, y véndela en distintos países. Lo que obtengas por ella será tuyo. El esclavo liberado se embarcó y viajó a través del océano inmenso. No había pasado mucho tiempo de viaje cuando se desató una gran tormenta. Su barco fue empujado hacia las rocas y se hizo pedazos. Todo lo que había a bordo se perdió, excepto él mismo. Se les arregló para nadar hasta una isla cercana y pudo alcanzar la orilla. Triste, abatido, solo y desnudo, sin pertenencias, caminó hasta que llegó a una ciudad grande y magnífica. Mucha gente se aproximó a recibirlo gritando: ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Larga vida, rey! Llevaron un rico carruaje y subiéndolo en él, lo escoltaron a un magnífico palacio donde muchos sirvientes se reunieron a su alrededor. Fue vestido con ropajes reales y se dirigieron a él como su soberano, expresándole completa obediencia a su voluntad. El antiguo esclavo estaba naturalmente divertido y confuso, deseando saber si estaba soñando y todo lo que veía, oía y experimentaba no era meramente una fantasía pasajera. Finalmente se convenció de que lo que estaba sucediendo era real y preguntó a algunas personas que le rodeaban cómo había llegado a ese estado. Soy, después de todo, dijo, un hombre de quien no saben nada, un pobre y desnudo vagabundo al cual no han visto antes. ¿Cómo me pueden hacer su gobernante? Esto me hace mucha más gracia de lo que yo pueda decir. Señor, respondieron, esta isla está habitada por espíritus. Hace mucho tiempo ellos rezaron para que se les enviara el hijo de un hombre que los gobernara y sus plegarias fueron escuchadas. Cada año es enviado un hijo de un hombre. Ellos les reciben con gran dignidad y les sientan en el trono, pero su mando y poder finaliza cuando concluye el año. Entonces les quitan sus ropas reales y les ponen a bordo de un barco que le lleva a una isla vasta y desolada. Allí, a menos que previamente haya sido sabio y se haya preparado para ese día, no encuentra ni amigos ni nada. Se ve obligado a pasar una vida aburrida, solitaria y miserable. Entonces es elegido un nuevo rey y así
año tras año. Los reyes llegaron antes que tú, fueron descuidados y no pensaron en ese momento. Disfrutaron de su poder completamente, olvidando el día que finalizaría. Esta gente aconsejó al que había sido esclavo ser sabio y que permitiera que sus palabras permanecieran dentro de su corazón. El nuevo rey escuchó atentamente todo esto y se sintió apenado por haber perdido incluso el poco tiempo que había pasado desde que llegó a la isla. Le preguntó al hombre de conocimiento que había hablado: «Aconséjame, espíritu de sabiduría, ¿cómo puedo prepararme para los días que me llegarán en el futuro?» «Desnudo has venido a nosotros», dijo el hombre, «y desnudo serás enviado a la isla deshabitada que te mencioné. En el presente tú eres rey y puedes hacer lo que te plazca. Por lo tanto, envía trabajadores a la isla, que construyan casas y preparen la tierra, que los terrenos áridos los transformen en campos fructíferos. La gente deberá ir a vivir allí y tú establecerás un reino para ti mismo. Tus propios súbditos, hola Yaya, ¿cómo estás?, estarán esperándote para darte la bienvenida cuando llegues. El año es corto, el trabajo largo, por ello sé diligente y enérgico». El rey siguió el consejo, envió trabajadores y materiales a la isla desolada, y antes del fin de su poder, la isla se había convertido en un lugar placentero y atractivo. Los gobernadores que le precedieron habían esperado el final de su mandato con temor o divirtiéndose, pero él miraba hacia adelante con alegría, ya que entonces podría empezar sobre la paz, base de la paz permanente y de la felicidad. El día llegó. El esclavo liberado que había sido hecho rey fue despojado. Está muy interferente. Vamos a ver cómo está aquí mi conexión. Es la mía, seguro. Perdón. Sí, el 4G no está. Vamos a ver. Quédense allí, no se vayan. Voy a probar con el internet de la casa. Esperemos que sí. Bueno, me conecté al otro. Esperemos que aquí sea mejor la conexión. Repito la parte desde el consejo. «Desnudo has venido a nosotros», dijo el hombre, «y desnudo serás enviado a la isla deshabitada que te mencioné». Y aquí hago un insight. ¿Cómo llegamos al mundo? ¡Wow! No puedo compartir este insight totalmente con ustedes, pero acabo de tener esos momentos de alumbramiento y espero que ustedes también lo puedan tener. Llegamos como bebés desnudos al mundo, y cómo nos vamos de este mundo al otro mundo desnudos también. Y aquí te dice: en el presente tú eres rey y puedes hacer lo que te plazca. Por lo tanto, gracias. Yo sé que ustedes me deben ver toda pixeleada y además oírme de la misma manera. Qué bueno que haya mejorado. Esperemos que continúe así. Y preparen la tierra, que los terrenos áridos los transformen en campos fructíferos. La gente deberá ir a vivir allí y tú establecerás un reino para ti mismo. Tus propios súbditos estarán esperándote para darte la bienvenida cuando llegues. El año es corto, el trabajo largo, por ello soy diligente y enérgico. El rey siguió el consejo, envió trabajadores y materiales a la isla desolada, y antes del fin de su poder la isla se había convertido en un lugar placentero y atractivo. Los gobernadores que le precedieron habían esperado al final de su mandato con temor o divirtiéndose, pero él miraba hacia adelante con alegría, ya que entonces podría empezar sobre la base de la paz permanente y de la felicidad. Y el día llegó. El esclavo liberado que había sido hecho rey fue despojado de su autoridad. Gracias por los corazoncitos. Sé que están todavía despiertos oyéndome, así que pueden enviar más corazoncitos. Junto con sus ropas reales, perdió sus poderes. Le pusieron desnudo en un barco y las velas enfilaron hacia la isla. Cuando se aproximaba a la orilla, la gente que había enviado antes le recibió con música, canciones y gran alegría. Le hicieron su gobernante y vivió siempre en paz. Les cuento algo. A ver, hace tiempo compartimos una historia que hablaba del yogur. ¿Para qué? Para que ustedes encuentren un significado que acabo de ver yo, se lo voy a contar a través de otra historia. Ustedes decidirán y recibirán lo que estén aperturados a recibir en el nombre de Dios, fuente o divinidad, como lo quieras llamar. Un avaro se encontraba frente a una taberna y había un indigente pidiéndole alimento. El avaro no le quiso dar durante todo el día y solo le pedía a él. Había más personas en la taberna, pero no quería alimentarlo. Finalmente cede y decide alimentarlo. Y entonces le da solo yogur. El indigente le dice: «Por favor, ¿podrías compartir pan conmigo?».
para comer el yogur. Y el avaro le dijo, no, con eso es suficiente. Entonces, en ese momento, regresó a su casa el avaro, el indigente se fue comiéndose su yogur y al llegar a casa, cansado, se quedó dormido y en un profundo sopor y en un sueño, sueña que va al cielo. Y cuando llega al cielo, llega como una especie de jardín del Edén y lo recibe un ser como de luz, grande y alto, y le dice, estoy en el cielo, y le dice, sí, me dijeron que aquí me iban a servir grandes comidas, iba a ser recibido con muchas cosas buenas y maravillosas, iba a probar la ambrosía, y la persona le dice, espere aquí, ya te voy a mostrar con qué te vamos a recibir. Regresa la persona y le trae solo yogur, y el avaro le pide, pero por lo menos dame pan para acompañar el yogur. Y el ser de luz le dice, aquí, en este lugar, te será dado lo que tú hayas dado en la tierra. Serás recibido de la manera que tú hayas recibido a las personas en la tierra. Y se los dejo ahí. En esta otra historia, la de la isla, se acaban de dar cuenta que durante ese año de preparación, donde llegas desnudo y luego te vas desnudo, donde regresas desde el origen hacia tu destino, pues todos tenemos un origen y todos tenemos un destino, regresas como viniste aquí, sin nada de esas posesiones que están dibujándonos, sin nada de esto que ves aquí, sin nada, hasta sin esto. Ahora no se oye, díganme si se oye o no, por favor. Estoy esperando que me respondan. Si otra persona no me oye, díganme por favor para ver si solo es Yaya o es mi conexión otra vez. En esa otra isla seremos recibidos como ese rey con lo que tú hayas trabajado y hayas enviado desde aquí, es decir, tu generosidad, tus obras. Y la generosidad no es esa que se cuenta, esa que se queda en silencio, que está allí. Esa es la que va a prevalecer hasta ese otro lugar. Así será como serás recibido. Me quedé en cuando llegué a la casa, chévere, si se oye. Yaya, vuelves a entrar al live porque nos falta una historia y me quedan poquísimos minutos y no sé si tenga que abrir luego otro live para dejarles las de Mosquirgusha. Les dejo ese mensaje con la del yogur y la isla. ¿Ok? Espero que ustedes puedan encontrar ese mensaje que hoy nos está dando la vida. Continuemos. Hola Susana, bienvenida, feliz noche. Vamos con Mosquirgusha, pues hoy es jueves de disipador de las dificultades. Y ahora sí les voy a pedir, no importa que no haya corazoncitos, espero que me oigan. Si alguien no me oye, luego me lo comentan, que cierren sus ojos, simplemente escuchen y sientan esta historia dentro de ustedes. Había una vez, a menos de 1000 millas de aquí, un pobre leñador viudo que vivía con su pequeña hija. Todos los días iba a las montañas a cortar leña para hacer fuego que traía a casa y que ataba en haces. Después de tomar el desayuno, caminaba hasta el pueblo más cercano, donde vendía la leña y descansaba un rato antes de regresar. Un día, al volver ya tarde a su casa, la niña le dijo: «Padre, a veces deseo tener más comida, más cantidad y diferentes clases de cosas para comer». «Muy bien, mi niña», dijo el viejo. «Mañana me levantaré más temprano que de costumbre. Iré más lejos en las montañas, donde hay más leña, y traeré una cantidad mucho mayor que la habitual. Llegaré a casa más temprano y así podré atar la leña más rápido y luego iré al pueblo a venderla para que tengamos más dinero y te traeré toda clase de cosas ricas para comer». A la mañana siguiente, el leñador se levantó antes del alba y se fue a las montañas. Trabajó duramente cortando leña e hizo un enorme haz que acarreó sobre su espalda hasta la pequeña casa. Cuando llegó todavía era muy temprano, puso la carga en el suelo y golpeó la puerta diciendo: «Hija, hija, abre la puerta que tengo hambre y sed y necesito comer algún alimento antes de ir al mercado». Pero la puerta permaneció cerrada.
El leñador estaba tan cansado que se acostó en el suelo y pronto se quedó dormido al lado del atado de leña. La niña, como había olvidado la conversación de la noche anterior, estaba profundamente dormida. Cuando el leñador se levantó, unas horas después, el sol ya estaba en lo alto. Golpeó nuevamente la puerta. Hija, hija, ven pronto, debo comer algo, ir al mercado a vender la leña, pues es ya mucho más tarde que los otros días. Como la niña había olvidado aquella conversación de la noche anterior, mientras tanto se había levantado, arreglado la casa y había salido a caminar, dejó la casa cerrada, suponiendo en su olvido que su padre estaba todavía en el pueblo. Fue así que el leñador se dijo: ya es demasiado tarde para ir a la ciudad. Regresaré a las montañas y cortaré otro haz de leña que llevaré a casa y mañana tendré doble carga para llevar al mercado. Trabajó duro ese día en las montañas cortando leña y dando forma a la misma. Era de noche cuando llegó a su casa con la leña sobre los hombros, puso el atado detrás de la casa, golpeó la puerta y dijo: hija, hija, abre que estoy cansado y no he comido nada en todo el día. Tengo doble cantidad de leña que espero llevar mañana al mercado. Esta noche tengo que dormir bien para sentirme fuerte. Pero no hubo respuesta, pues la niña, como sintió mucho sueño al regresar a su casa, se preparó la comida y se fue a la cama. Al principio estuvo preocupada por la ausencia de su padre, pero luego se tranquilizó pensando que se había quedado a pasar la noche en el pueblo. Nuevamente, el leñador, al ver que no podía entrar en su casa, cansado, hambriento y sediento, se acostó al lado de la leña y de inmediato se quedó dormido. Le fue imposible permanecer despierto, a pesar de la preocupación de lo que hubiera podido pasarle a su pequeña hija. Entonces el leñador, porque tenía tanto frío, tanta hambre y estaba tan cansado, despertó muy temprano a la mañana siguiente, aún antes de que hubiera luz. Se sentó, miró a su alrededor, pero no pudo ver nada. Entonces ocurrió algo extraño. Le pareció escuchar una voz que decía: rápido, rápido, deja tu leña y ven aquí. Si lo necesitas mucho y deseas poco, tendrás una comida deliciosa. El leñador se puso de pie y caminó en dirección hacia donde venía la voz. Anduvo, pero no encontró nada. Entonces sintió más cansancio, frío y hambre que antes, y además se había perdido. Había tenido muchas esperanzas, pero eso no parecía haberlo ayudado. Ahora se sintió triste, con ganas de llorar, pero se dio cuenta de que el llorar tampoco le ayudaría. Así es que se acostó y se durmió. Muy poco después despertó nuevamente. Tenía demasiado frío y hambre para poder dormir. Como si fuera un cuento, comenzó a relatarse a sí mismo todo lo que había ocurrido después de que su hija le había pedido una clase de comida diferente. Tan pronto como terminó su historia, le pareció oír otra vez en algún lugar por encima suyo, como saliendo del amanecer, que decía: viejo hombre, ¿qué haces tú sentado aquí? Estoy contándome mi propia historia, respondió el leñador. ¿Y cuál es? El leñador repitió su narración. Muy bien, dijo la voz, y a continuación le indicó que cerrara los ojos y subiera un escalón. No importa, le dijo, pero yo no veo ningún escalón. No importa, haz lo que te digo, ordenó la voz. El hombre hizo lo que se le indicaba. Tan pronto hubo cerrado los ojos, descubrió que estaba parado y levantando el pie derecho, sintió que había algo como un escalón debajo de él. Comenzó a subir lo que parecía ser una escalera, y de repente los escalones comenzaron a moverse, se movían rápidamente, muy rápidamente, y la voz le dijo: no abras los ojos hasta que yo te lo indique. No había pasado mucho tiempo cuando le ordenó abrirlos. Al hacerlo se encontró en un lugar que parecía un desierto, con el sol quemante sobre él. Estaba rodeado de cantidades y cantidades de pequeñas piedras de todas clases, rojas, verdes, azules y blancas, pero parecía estar solo. Miró a su alrededor y no pudo ver a nadie, pero la voz comenzó a hablar de nuevo. Toma todas las piedras que puedas, cierra los ojos y baja nuevamente los escalones. El leñador hizo lo que se le decía, y cuando abrió sus ojos por orden de la voz, se encontró parado delante de la puerta de su propia casa. Tocó a la puerta y su hija le abrió. Ella le preguntó:
dónde había estado y el padre le contó lo ocurrido, aunque la niña apenas entendía lo que él decía porque todo le sonaba muy confuso. Entraron a la casa y la pequeña niña y su padre compartieron lo último que les quedaba para comer, un puñado de dátiles secos. Cuando terminaron, el leñador creyó oír nuevamente la voz, una voz como la otra que le había dicho que subiera los escalones. La voz dijo: a pesar de que quizás tú aún no lo sabes, has sido salvado por Muskil-Gusha. Recuerda, Muskil-Gusha siempre está aquí. Asegúrate que todos los jueves en la noche comerás unos dátiles y darás otro a alguna persona necesitada y contarás la historia de Muskil-Gusha. De lo contrario, harás un regalo en su nombre a alguien que ayude a los necesitados. Asegúrate de que la historia de Muskil-Gusha nunca, nunca sea olvidada. Si tú haces esto y otro tanto, hacen las personas a quienes tú cuentes esta historia, los que tengan verdadera necesidad siempre encontrarán su camino. El leñador puso todas las piedras que había traído del desierto en un rincón de su pequeña casa. Parecían simples piedras y no supo qué hacer con ellas. Al día siguiente llevó sus 2 enormes atados de leña al mercado y los vendió muy fácilmente, a muy buen precio. Al regresar a su casa llevó a su hija toda clase de exquisitos manjares que ella hasta entonces jamás había probado. Cuando terminaron de comer, el viejo leñador le dijo: ahora te voy a contar toda la historia de Muskil-Gusha. Muskil-Gusha significa el disipador de todas las dificultades. Nuestras dificultades han desaparecido a través de Muskil-Gusha y debemos siempre recordarlo. Durante una semana el hombre siguió como de costumbre. Fue a las montañas, trajo leña, comió algo, llevó la leña al mercado y la vendió. Siempre encontró un comprador sin dificultad. Llegó el jueves siguiente y, como es común entre los hombres, el leñador olvidó contar la historia de Muskil-Gusha. Esa noche, ya tarde, se apagó el fuego en casa de los vecinos. Los vecinos no tenían nada con qué volver a encenderlo. Y fueron a casa del leñador y le dijeron: vecino, vecino, por favor, danos un poco de ese fuego maravilloso, de esas maravillosas lámparas tuyas que vemos brillar a través de la ventana. ¿Qué lámparas?, preguntó el leñador. Ven afuera y verás, le respondieron. El leñador salió y vio claramente toda clase de luces que brillaban desde adentro a través de su ventana. Entró a la casa y vio que la luz salía del montón de pequeñas piedras que había colocado en un rincón. Pero los rayos de luz eran fríos y resultaba imposible emplearlos para encender fuego, así fue que salió y les dijo: vecinos, lo lamento, no tengo fuego. Y cerró la puerta golpeándolos en sus narices. Los vecinos se sintieron molestos y sorprendidos y regresaron a su casa refunfuñando. Y aquí ellos abandonan nuestra historia. El leñador y su hija rápidamente taparon las brillantes luces con cuanto trapo encontraron, por miedo de que alguien viera el tesoro que tenían. A la mañana siguiente, al destapar las piedras, descubrieron que eran luminosas piedras preciosas. Una por una fueron llevándolas a las ciudades de los alrededores, donde las vendieron a un enorme precio. El leñador resolvió entonces construir un espléndido palacio para él y su hija. Eligieron un lugar que quedaba justamente frente al castillo del rey de su país. Poco tiempo después había tomado forma un maravilloso edificio. Ese rey tenía una hija muy bella, que al despertar una mañana vio un castillo que parecía de cuento de hadas frente al de su padre y quedó muy sorprendida. Preguntó a su servidumbre: ¿quién ha construido ese castillo? ¿Con qué derecho hacen algo así tan cerca de nuestro hogar? Los sirvientes salieron e investigaron y al regresar le contaron a la princesa la historia hasta donde pudieron saberla. La princesa entonces mandó a llamar a la hija del leñador, pues estaba muy enojada, pero cuando las 2 niñas se conocieron y hablaron, pronto se hicieron buenas amigas, se veían todos los días e iban juntas a nadar y a jugar a un arroyo, que había sido hecho para la princesa por su padre. Algunos días después del primer encuentro, la princesa se quitó un hermoso y valioso collar y lo colgó en un árbol próximo al arroyo. Al volver olvidó llevárselo y al llegar a casa pensó que lo había perdido. Me quedan 25 segundos, así que el final lo voy a poner en el siguiente live. Se vuelven a conectar si quieren terminar de escuchar. Dios los bendiga. Gracias por el mensaje, Medellín. Es dar sin recibir y menos esperar nada.